La empresa de transporte aéreo Aerocaribe cumple un año y nosotros en Color TV, que hemos tenido la oportunidad incluso de tener la experiencia de volar hacia Punta Arenas y que los puntarenenses tengan la oportunidad de conocer la perla del Pacífico desde las alturas, quisimos estar con ellos. Vinimos hasta la ciudad capital, justamente al Aeropuerto Internacional Tobías Bolaños, y conversamos con Mario Villatoro, quien es el gerente de esta empresa, a quien casualmente le felicitamos, pues como Color TV también está cumpliendo un año. Nosotros fuimos testigos también que en los meses anteriores muchos porteños se dedican a cultivar el amor por su tierra, o mejor dicho, por su lengüeta de arena. Y tuvimos la oportunidad de que efectivamente lo vieran desde las alturas. En esta oportunidad fuimos a ver la capital. El pasado sábado 15 de noviembre y el domingo 16 se organizaron caballitos, así como se les llama a estos tours aéreos que se suben 5 personas y dan vueltas sobre alguna ciudad, en este caso sobre la ciudad capital. De hecho, es un detalle muy importante y para nosotros una muestra de felicitaciones a la gente de Aerocaribe que sigue haciendo las cosas bien. A ustedes, compañeros, felicidades, y a toda la gente que quisiera seguirse subiendo en estos viajes, pronto les tendremos muy buenas noticias porque volverán los viajes sobre Punta Arenas. Bueno, y hoy nos hemos venido hasta la ciudad capital en el Aeropuerto Internacional Tobías Bolaños. Me acompaña Mario Villatoro, gerente de Aerocaribe. Mario, después de algunos meses ya de haber hecho la experiencia en Aranjuez, por el lado de Punta Arenas, ya ustedes hoy cumplen un año de operaciones. ¿Y cómo rescatás y cómo percibís este año de operaciones de Aerocaribe? Bueno, primero que nada, un saludo a todos los porteños, parte de Aerocaribe. Este primer año, en realidad fue el 3 de noviembre que cumplimos el primer año de operación. Definitivamente la experiencia en Punta Arenas fue muy bonita, fue una experiencia muy linda compartir con la gente del puerto, gente muy amigable, ese calor que tiene el Pacífico, ¿verdad? Y pues la verdad sí queremos llevar más eventos a la zona de Punta Arenas, entonces estén pendientes que van a haber nuevos eventos por allá. Que se den cuenta a través de Color TV. Nosotros vamos a abordar esta avioneta, el Tiger, casi como se le dice, como se le tiene cariñosamente dicho a esta avioneta, y por supuesto las imágenes del sobrevuelo sobre la ciudad capital, usted las va a conocer acá a través de Color TV. Recuerde que Aerocaribe durante algunos meses va a estar escribiendo en su página de Facebook la posibilidad de que personas de todo el país puedan hacer este tipo de caballitos, este tipo de experiencias, principalmente sobrevolando la ciudad capital, que es algo también tan llamativo, Mario. Claro, como le dije hace un rato, van a haber bastantes eventos más, tanto aquí en el área central como Punta Arenas, inclusive Pérez Celedón. Entonces se vendrán muchos eventos con el fin de acercar a la gente a un precio razonable, a un precio simbólico, con el fin de que podamos rescatar algo de la aviación en Costa Rica y continuar con este proyecto tan lindo. Bueno, y Color TV, todos nuestros amigos televidentes de Quepos, que también hay aeropuerto, en Jacó también tenemos una pista muy cercana para que en el Pacífico Central nosotros tengamos también la oportunidad de hacer sobrevuelos en nuestra zona. Soy Cristian Campos y desde el Aeropuerto Internacional Tobías Bolaños, estas son mis noticias.